Si le gusta el misterio, este es su libro. Y si no te gusta, también es el tuyo, puesto que será el punto de partida de una maravillosa aventura de la que no querrás salir. Murcia, región sobrenatural, de Santi García está con nosotros. Muy buenas, bienvenido. Muy buenas, María. La verdad es que es una introducción y como decía, ¿no? Con la portada del libro y todo, es así como un poco que te estremece un poco este punto de vista, este viaje en la historia que haces de la región de Murcia, misteriosa. ¿Cuánto de misteriosa es nuestra región? Pues entre una vara de medir de 1 a 10, 15. Sí. Estamos hablando de una región que está en un enclave estratégico, el sureste peninsular, donde han pasado cientos y cientos de civilizaciones y cientos de culturas. Cada una ha dejado su impronta y leyendas, mitos y sucesos extraordinarios siempre han estado rondando a este tipo de civilizaciones. El libro es simplemente una pequeñita muestra de todo lo que hay. Santi, eres arqueólogo, eres escritor y llevas en la investigación ya muchos años, 2 décadas aproximadamente, investigando la historia, nuestros orígenes, pero todo desde un punto de vista diferente, anecdótico y también misterioso. Y en ese sentido, ¿cómo ha sido el trabajo de investigación y de selección para contar estas historias misteriosas que nos hacen viajar por la región de Murcia de una manera nunca antes observada? Pues el punto de partida nace, como bien dices, en la necesidad de transmitir, en la necesidad de divulgar una serie de historias que están a punto de desaparecer. Aquí hay expedientes que o no han sido contados por falta de datos o simplemente que están a puntito de desaparecer de la memoria colectiva. El deseo es que eso no suceda y por lo tanto dejar a nuestras generaciones que vienen detrás nuestra la posibilidad, aunque solamente sea de leer una línea y que de esa línea saquen ellos su propia historia y sus propias conclusiones. Por que la gente de casa se haga una idea, ¿qué tipo de anécdotas o de historias cuentas sobre nuestra región? Ahí intento analizar el misterio desde todas sus variantes, desde el misterio histórico, que es en parte a lo que me dedico como arqueólogo, en donde intentamos pues explicar la leyenda, los mitos, las historias ocultas de nuestra región, desde una documentación histórica, arqueológica, antropológica. Pues, por ejemplo, sin ir más lejos, el capítulo que dedicamos a los gigantes, al mito de los gigantes aquí en la región, donde se empiezan a ver ya datos en excavaciones arqueológicas que hablan de seres de unas proporciones sobrehumanas. ¿En serio? ¿Hubo gigantes aquí? En la zona de Murviedro, en la necrópoli de Murviedro, en la Sierra del Gigante de Lorca. La Sierra del Gigante toma ese nombre precisamente por esa leyenda, por esa tradición. Y desde ese misterio histórico, como te digo, hasta el misterio más propiamente dicho paranormal, en donde psicofonías, avistamientos, sombras, energías se hacen presentes en las páginas del libro. De hecho, lo estábamos comentando antes de empezar la entrevista, ¿no? que muchos programas de investigación, lo conocemos todos, además, la región de Murcia ha sido pues ese punto de análisis sobre sucesos paranormales y los llamados expedientes X. Estamos viendo fotografías, no sé si hay algo que te inspire especialmente, alguna anécdota que contarnos. Hombre, aquí estamos viendo imágenes de la catástrofe de Bolnuevo en 1989, que arrasa prácticamente todo el camping. Lo curioso, a través de trabajos y de investigaciones de Antonio Pérez, se ha podido documentar que hay personas que son ayudadas por una mujer que coincide con las descripciones de una de las personas que falleció en esa misma catástrofe. Personas que sin saber cómo salvan su vida o tienen un pequeño percance en la playa de Bolnuevo y son acogidas por alguien que luego desaparece y que no hay manera de localizarlas. Y en el libro cuento el caso de un señor, José Antonio, que tiene un accidente con el coche y su cuerpo, en palabras de los técnicos que lo atienden cuando lo traen aquí a la risaca, pues su cuerpo estaba a 30 metros del coche, encendido, en llamas, había quedado dormido, se había pegado un golpe contra una palmera y él lo único que hacía es repetir: ¿dónde está la chica? ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está la mujer que me ayudó? ¿Dónde está esa mujer? Y los técnicos, por más que él insistía, decían que cuando ellos llegaron no había nadie, absolutamente nadie a su alrededor. Wow, me he quedado así como
me he traspasado, ¿no? a ese momento, a ese lugar. También en numerosas ocasiones también he podido participar, ¿no?, de las rutas misteriosas que haces, por ejemplo, en Cartagena, donde es una ciudad que rebosa historia, pero con tus rutas y con tus explicaciones nos damos cuenta de la cantidad de anécdotas y curiosidades que no sabemos y que esconden, en este caso, los muros de los edificios o las plazas por las que caminamos habitualmente, en este caso en la ciudad portuaria. Sí, por ejemplo, algo tan simple como una técnica aplicada en medicina en los siglos XVII, como fue la estufa, que la estufa era el generar calor corporal, o sea, te metían en una caja y la caja la prendían, o sea, le ponían unos braseros para que tu cuerpo aumentara la temperatura, pensando que de esa forma podía expulsar a la enfermedad a través de la sudoración. Eso seguro que te habrá pasado cuando eras pequeñita y te enfermabas, te daban una aspirina, ¿verdad? Y Sí. esa aspirina, tú al poquito empezabas a sudar. Y seguro que tu abuelo o tu abuela te tapaba, ¿vale? Sí. Bueno, pues esa técnica o ese taparte para que tu cuerpo aumente aún más el calor corporal para sudar, eso que hacían nuestros abuelos era una técnica que se usaba en el siglo XVII en la ciudad de Cartagena, por ejemplo. Ajá, vaya. ¿Y alguna de estas fotografías qué me puedes decir de las imágenes que estamos viendo? Esa fotografía en concreto que acaba de pasar la trato en el libro como un fake, ¿vale? Pero esa que estamos viendo y esa también sí son reales. Estamos hablando de los acabadores, personas que se encargaban en tiempos no tan alejados. Con Antonino González Blanco y Jesús Cavallejo hemos podido documentar y rastrear acabadores en el Valle de Guadalentín hasta los años 40 del siglo pasado, y que cuando un niño o una persona estaba agonizando, pues se encargaban de, mediante una serie de ritos, de rezos y tal, acabar literalmente con su vida. El proceso era muy sistemático, el proceso iba precedido de una especie de purificación del ambiente, luego el enfermo tenía que tomar un pequeño brebaje para adormecerlo, y físicamente esa persona, si no había manera de curar a ese individuo, pues acababa con la vida. Eso sí, antes de ello, pidiéndole a la Virgen María, en este caso, que la acogiera en ese camino que le va a tocar hacer en ese último viaje. Esto, en el siglo XVII, por ejemplo, en el siglo XVIII, eran oficios de la propia Inquisición. En el propio Santo Oficio formaban parte de los acabadores. Obviamente, en 1820, cuando ya la Inquisición desaparece, pasan a formar parte de esos oficios malditos de los que tratamos en el libro y que nadie reconoce, pero que ahí están. Pues una lectura interesante y apasionante para este verano. Por ejemplo, Murcia, región sobrenatural. Santi García, muchas gracias por estar con nosotros y darnos estas pinceladas de anécdotas curiosas y misteriosas sobre nuestra región. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y gracias por el libro. A ti, muchísimas gracias.